Vivimos convencidos de que el problema está afuera, en los demás, en sus errores, en sus decisiones. Pero esa mirada constante hacia el exterior es una trampa silenciosa. Nos mantiene atados a la queja, a la espera, a la inmovilidad. ¿Y si el verdadero cambio empieza dentro? Esta serie de reflexiones desmantela las excusas que tu mente crea para evitar crecer. No buscan culpas, buscan conciencia. Porque solo cuando dejas de señalar, puedes empezar a transformar. No se trata de cargar con todo, sino de recuperar tu poder. Y eso solo ocurre cuando decides hacerte responsable de ti. Pero antes de comenzar, deja en comentarios: hoy comienzo a cambiar mi vida. 1. Es más fácil culpar que cambiar. Culpabilizar a otros suele ser un recurso inmediato. No exige introspección, ni asumir errores, ni transformar hábitos. El cerebro opta por la salida más rápida, lo que implica menos esfuerzo emocional. Señalar lo que está afuera puede aliviar temporalmente, pero te roba poder real. Si consideras que el problema solo está fuera, también la solución queda fuera de tu alcance. En cambio, invertir ese enfoque, preguntarte ¿qué puedo hacer yo diferente?, te coloca en acción. Por ejemplo, el estoico Epicteto enfatizaba el poder de dirigir la atención hacia lo que está bajo nuestro control, nuestras acciones y actitudes, y no hacia lo que depende del entorno. Imagina que llevas meses sintiendo que tu equipo no te valora. Podrías pensar que todo es culpa suya y quedarte paralizado. O podrías preguntarte: ¿cómo estoy comunicando mis ideas? ¿Participo activamente? ¿He pedido feedback con empatía? Ese cuestionamiento desplaza la culpa y te devuelve poder. Aunque no cambie la actitud del equipo, sí cambia tu forma de interactuar, y eso puede transformar el ambiente. El acto de asumir responsabilidad no implica que todo lo que sucede sea culpa tuya, sino que reconoces tu capacidad de influencia. Esa iniciativa te separa de la pasividad, deja de ser espectador para convertirte en protagonista. La transformación real comienza cuando dejas de buscar culpables y empiezas a buscar posibilidades de actuar y mejorar, incluso en pequeñas acciones. Ahí reside tu fuerza. 2. Protección del ego. Aceptar que uno contribuye al problema duele. Implica reconocer que no siempre actúas bien, que tus decisiones pueden haber causado conflicto, que también fallas, y eso hiere el ego. El ego busca protegerse, quiere tener la razón, salir ileso, mantener una imagen de perfección. Para lograrlo, busca rápidamente un culpable externo. Así se mantiene intacto, aunque sea a costa de tu crecimiento. Sin embargo, proteger al ego permanentemente es como vivir en una prisión de cristal. Frágil, pero cerrada. No puedes evolucionar si no estás dispuesto a mirarte con honestidad. El filósofo estoico Séneca escribió: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. En otras palabras, si no te atreves a examinar tu propio rumbo, aunque eso signifique admitir errores, te perderás entre excusas. Por ejemplo, si una relación fracasa y solo ves las fallas del otro, no avanzas. Pero si eres capaz de decir: yo también fallé al no poner límites claros, recuperas dirección y madurez. Asumir responsabilidad no es lo mismo que culparse o castigarse. Es reconocer que siempre tienes margen para actuar mejor, aprender, reparar. Cuando dejas de luchar por tener siempre la razón y aceptas que a veces te equivocas, se abre una puerta hacia la transformación real. El ego quiere defensa. Tú necesitas conciencia. Solo desde ahí puedes crear relaciones más sanas, decisiones más firmes y una vida más auténtica. La verdad no te destruye, te libera. 3. Miedo a ser vulnerable. Asumir responsabilidad implica dejar de ocultarse. Significa mostrar que también te equivocas, que tienes emociones, que a veces no sabes qué hacer. Esa vulnerabilidad puede parecer un riesgo, porque va en contra del impulso de protección. Es más sencillo culpar a los demás, proyectar seguridad o dureza, y evitar mostrar lo que realmente sientes. Sin embargo, lo que parece una defensa es, en realidad, una barrera que impide la conexión contigo mismo y con los demás.
El maestro estoico Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribe: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser una buena persona. Sé una. Esa frase refleja el valor de la autenticidad. Cuando te muestras tal como eres, con errores, emociones y dudas, vives desde la honestidad, no desde el miedo. Por ejemplo, si tienes un conflicto con alguien, culparlo por completo puede parecer más fácil que admitir: me sentí herido y reaccioné mal. Esa admisión de vulnerabilidad no te hace débil, sino humano. Es un acto de coraje. Reconocer tus fallos sin esconderte permite que sanes, que construyas relaciones más honestas y que te hagas responsable de tu vida desde la verdad. La culpa proyectada afuera te aísla. La responsabilidad asumida te acerca a ti mismo. Solo cuando bajas las defensas puedes empezar a sanar y crecer desde dentro. La vulnerabilidad no te resta fuerza, la revela. Cuarto hábito aprendido. Muchas veces, culpar a los demás no es una decisión consciente, sino un reflejo automático. Es una conducta que aprendiste en algún momento, tal vez desde la infancia, cuando viste que asumir errores traía consecuencias duras o vergüenza. O quizás fue un mecanismo que adoptaste al observar a tus padres, maestros o entorno evitar siempre la responsabilidad. Con el tiempo, ese reflejo se volvió hábito, y el hábito, identidad. El estoico Musonio Rufo, maestro de Epicteto, enseñaba que la virtud se cultiva con práctica, y que uno no debe dejarse llevar por lo que ha aprendido si eso impide la excelencia del alma. Él afirmaba: nada de lo que es aprendido es imposible de desaprender. Así que si aprendiste a culpar, también puedes aprender a asumir. Por ejemplo, si siempre que algo sale mal en el trabajo reaccionas culpando a otros por no hacer bien su parte, es hora de detenerte y preguntarte: ¿estoy repitiendo un patrón automático? Tal vez, al observarte, descubres que esa reacción proviene del miedo a ser juzgado, no de una evaluación real del problema. Reprogramar tu respuesta no es fácil, pero es posible. Requiere pausa, conciencia y voluntad. Cada vez que eliges asumir, aunque sea en parte, estás rompiendo con lo aprendido. Estás eligiendo ser libre. Porque lo aprendido puede condicionarte, pero no te define. El verdadero crecimiento empieza cuando dejas de actuar por reflejo y comienzas a responder con conciencia. Quinto, te hace sentir en control. Cuando culpas a otros, experimentas una ilusión de control. Al señalar culpables, sientes que comprendes el problema, que puedes ubicarlo y organizar el caos. Pero esa sensación es engañosa. Porque si todo depende de lo que los demás hacen o no hacen, tú quedas atado a su comportamiento. No puedes avanzar hasta que ellos cambien, se disculpen o actúen como tú esperas. En lugar de control, eso genera parálisis. El estoico Epicteto decía: hay cosas que dependen de nosotros, y cosas que no. Esa distinción es clave. Cuando enfocas tu atención en lo que no controlas, las acciones ajenas, estás entregando tu poder. Pero si te enfocas en tu actitud, tus decisiones y tu manera de responder, recuperas la soberanía sobre ti mismo. Imagina una discusión familiar. Si esperas que la otra persona cambie su tono o se disculpe antes de tú actuar distinto, estás atrapado. Pero si decides tú hablar con calma, expresar tus límites y responder con madurez, has retomado el verdadero control, el de ti mismo. Aferrarte a la culpa externa te da una falsa estructura. Parece orden, pero en realidad es dependencia. El verdadero control no se trata de manejar lo externo, sino de liderarte a ti mismo desde la responsabilidad. Soltar esa ilusión puede doler, pero también te libera. Porque el único terreno fértil para la transformación es tu interior. 6. Evita la acción. Culpar a los demás es una forma disfrazada de inacción. Si el problema está fuera de ti, entonces no es tu responsabilidad hacer algo, ¿verdad? Este razonamiento es cómodo, porque te libera del esfuerzo de actuar, cambiar o enfrentar verdades incómodas. Pero cada vez que te quedas en la queja, sin hacer nada, estás entregando tu poder.
Te conviertes en un espectador de tu vida, esperando a que los demás cambien para tú moverte. Séneca, sabio estoico, decía: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta frase nos recuerda que la dificultad suele nacer de la evasión. Esperar que el otro actúe primero te deja atrapado. En cambio, cuando eliges moverte, aunque no sea tu culpa, estás liderando tu vida. Piensa en una relación rota donde ambas partes se culpan mutuamente. Puedes quedarte esperando a que la otra persona se acerque, o puedes dar el primer paso, iniciar un diálogo, establecer un límite o tomar distancia si es necesario. No para cargar con todo, sino para salir del estancamiento. Accionar no siempre significa resolver el conflicto completo. A veces, basta con cambiar una pequeña actitud, expresar algo que guardabas o tomar una decisión pendiente. La culpa externa es pasividad disfrazada. La acción, por el contrario, es transformación. Y ese movimiento, aunque sea incómodo, es el inicio del verdadero cambio. 7. Refuerza tu narrativa. Todos tenemos una historia interna que repetimos. Siempre me traicionan. La gente no me escucha. Nadie me respeta. Estas narrativas no siempre son objetivas, pero están tan instaladas que nuestra mente busca confirmarlas. Culpar a otros por cada conflicto alimenta esa historia. Refuerza una versión de ti como víctima constante y de los demás como amenaza. Pero, ¿y si esa historia no fuera totalmente cierta? ¿Y si estás interpretando el presente desde heridas del pasado? Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella. Estoico hasta la médula, entendía que tu narrativa moldea tu experiencia. Por ejemplo, si alguien no responde tu mensaje, puedes pensar: siempre me ignoran, o bien, tal vez está ocupado. La primera respuesta refuerza la narrativa antigua. La segunda, abre espacio a la realidad. Cambiar la narrativa requiere coraje. Porque te obliga a cuestionarte, a soltar certezas que te daban identidad. Ya no puedes decir que los demás siempre son el problema, sino que a veces, tú también interpretas desde una herida. Esto no significa negar tu historia, ni invalidar lo vivido, sino permitirte ver más allá de ella. Reescribir lo que te dices a ti mismo es uno de los actos más poderosos de transformación. Porque no puedes vivir una vida nueva con un guión viejo. 8. Victimismo como identidad. Hay personas que, sin darse cuenta, convierten el rol de víctima en parte de su identidad. Vivir desde el victimismo puede ser cómodo, exime de responsabilidad, genera compasión externa y evita riesgos. Pero también encierra. Cuando te defines por lo que te hicieron o lo que sufriste, estás atrapado en el pasado. El dolor se vuelve una bandera que ondeas para justificar por qué no puedes avanzar. Sin embargo, sufrir no significa que no puedas transformarte. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en filósofo, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. A pesar de su condición inicial, eligió no verse como víctima. Su enseñanza era clara. Puedes haber sido dañado, pero aún así, puedes decidir cómo vivir hoy. Por ejemplo, si creciste en un entorno donde te desvalorizaron, es natural que esa experiencia duela. Pero si repites continuamente, nadie me respeta, y no haces nada por poner límites o valorarte tú mismo, estás alimentando el papel de víctima. En lugar de sanar, te estancas. Pasar del ¿por qué me pasa esto? Al ¿qué hago ahora con esto? Es un cambio profundo. No se trata de negar el dolor, sino de decidir que no gobernará tu vida. Asumir responsabilidad no elimina tu historia, pero te permite escribir capítulos nuevos. El victimismo es una jaula mental. Salir de ahí es el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. 9. Reacción automática ante el estrés. Cuando estás bajo estrés, tu mente entra en modo supervivencia.
se activan reacciones primitivas, luchar, huir o congelarte. En ese estado, el juicio se nubla, las emociones se intensifican y culpar a los demás se convierte en una vía rápida para liberar tensión. No es una respuesta pensada, es una descarga emocional. Pero reaccionar desde el estrés rara vez soluciona el problema. Al contrario, suele empeorarlo. Epicteto, en sus enseñanzas, hablaba del poder de la pausa. No permitas que el impacto inmediato de una impresión te arrastre. Di: espera, déjame ver qué eres realmente. Esta práctica estoica propone detenerte antes de reaccionar. Observar el impulso antes de hablar o actuar. ¿Estás respondiendo desde la calma o desde la tormenta? Imagina que recibes una crítica inesperada. El estrés se dispara. Tu impulso es defenderte o atacar. Pero si te detienes, respiras y reconoces tu estado emocional, puedes elegir una respuesta diferente, pedir aclaración, aceptar la parte válida o simplemente no reaccionar. Esa pausa corta rompe el ciclo. Culpar bajo estrés es una trampa. Te da alivio momentáneo, pero genera consecuencias que después lamentas. La clave está en entrenar la mente para reconocer el estado de activación y no actuar desde ahí. El verdadero poder no es controlar lo que ocurre, sino cómo eliges responder. Y esa elección solo es posible si aprendes a no ser esclavo de tu impulso. 10. Evitas el dolor del crecimiento. El crecimiento real no es cómodo. Requiere enfrentar errores, romper patrones, mirar heridas que preferirías ignorar. Por eso, tu mente busca rutas de escape: culpar, justificar, minimizar. Así evitas el dolor, pero también evitas el avance. Cambiar duele, sí, pero quedarse igual también. Solo que ese dolor se acumula en forma de frustración, resignación o estancamiento. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió: lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Este principio resume la paradoja del cambio. Lo que hoy parece una molestia, mañana será tu fuerza, si decides atravesarlo. Piénsalo, es más fácil decir «ella me hirió» que preguntarte «¿por qué permití eso tanto tiempo?». Lo primero descarga responsabilidad. Lo segundo la asume. Pero es esa segunda pregunta la que abre puertas. Porque si tú lo permitiste, entonces también puedes dejar de permitirlo. Ese es tu poder. El crecimiento no es corregirte porque hay algo mal contigo, sino abrir los ojos y decidir actuar distinto. Requiere honestidad brutal, pero también compasión profunda. No puedes cambiar lo que no ves. Y no puedes ver lo que no estás dispuesto a mirar. Evitar el dolor solo lo prolonga. Enfrentarlo, aunque incomode, te libera. Detrás de cada incomodidad hay una lección. Y detrás de cada lección, una mejor versión de ti esperando ser descubierta. 11. La libertad de elegir diferente. En cada momento, tu mente tiene dos opciones: culpar o responsabilizarse. La primera te da alivio inmediato. La segunda te da libertad a largo plazo. No se trata de negar que otras personas fallan, hieren o cometen errores. Se trata de no entregarles el timón de tu vida emocional. Porque mientras sigas diciendo «ellos son el problema», tú sigues esperando que ellos sean la solución. La filosofía estoica insiste en este principio. No puedes controlar lo externo, pero sí puedes controlar cómo lo enfrentas. Esa es tu zona de poder. Todo lo demás es ilusión. Tomar responsabilidad no significa cargar con todo. Significa reconocer tu parte, por pequeña que sea, y actuar desde ahí. Es preguntarte: ¿qué puedo hacer yo para no repetir este ciclo? Esa pregunta, si la haces con honestidad, puede cambiar tu vida. Cada vez que decides no culpar, estás rompiendo un patrón. Estás eligiendo madurar, crecer, despertar. Estás cambiando la historia. Y no importa cuántas veces hayas caído en el juego de señalar, siempre puedes volver a ti. Ahí empieza tu verdadera transformación.
no cuando todo a tu alrededor mejora, sino cuando tú decides responder distinto. Esa es tu revolución silenciosa. Y también tu mayor acto de libertad.